Vivir en gratitud a Dios es vivir obedeciendo su palabra. Hebreos capítulo 12, versículos del 12 al 29, dice la santa palabra del Señor. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada y pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén y amén. Bien, el pasaje Hebreos capítulo 12, versículos del 12 y siguientes, nos habla acerca de esa gracia que hemos recibido nosotros. Recordemos que todos tenemos acceso al reino de los cielos por gracia, un regalo divino. ¿Y por qué es un regalo? Porque ninguno hicimos nada para merecerlo. No podíamos hacer nada para merecerlo, de hecho. Ninguna de nuestras obras jamás sería suficiente para llegar mínimamente a la presencia del Señor. Y este pasaje nos enseña, nos muestra que nosotros podemos llegar delante de Dios, repito, por gracia, por misericordia, basado en esa obra maravillosa de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Ahora nosotros nos acercamos a ese reino, a ese trono de la gracia. Como dice el pasaje, ya no es al monte Sinaí, allí donde se dio la ley, y hace ese paralelo entre el monte Sinaí y la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Y todo este pasaje empieza tomando el contexto anterior, que es necesariamente importante tenerlo en cuenta, porque el pasaje anterior nos viene hablando acerca de cómo nosotros, como hijos de Dios,
No podemos ni debemos menospreciar la disciplina del Señor, porque la disciplina del Señor es la que nos hace caer en cuenta que estamos obrando en mal camino, que estamos en malos pasos y que debemos regresar pronto a la presencia del Señor. El Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Eso lo vemos en este mismo capítulo, en el versículo 6. Y es un punto de partida muy importante, porque si no recibimos las reprensiones que vienen del Señor, entonces fácilmente nos podemos apartar del camino de la verdad, del camino de la justicia, del camino de la santidad. Y el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y en este contexto, el pasaje, el Espíritu Santo nos invita para que no desmayemos cuando el Señor nos reprenda. Y es importante que entendamos que cuando el Señor nos reprende a nosotros, que somos sus hijos, lo hace para nuestro bien. Lo hace para que comprendamos que por el camino que estamos caminando no es el camino correcto y que tenemos altos riesgos de enredarnos más y más en el mundo, lo cual traería consecuencias nefastas para nuestra vida, nefastas para nuestra familia, y deshonraríamos su santo nombre, haríamos un pésimo, un mal testimonio. Entonces, en ese contexto, eh, empieza el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Lo que nos indica el pasaje es que no debemos nosotros desanimarnos, no debemos de bajar los brazos, y cuando habla de bajar los brazos y las rodillas que están paralizadas, significa que estamos totalmente desanimados. Si una persona se desanima hasta el extremo, puede abandonar el camino del Señor. Algunos que, entregados a la obra del Señor, son reprendidos por la mano poderosa y santa de Dios, pueden desanimarse y abandonar el camino que Él les ha puesto. Si Él les ha puesto en un ministerio, si Él les ha puesto en una congregación para ayudar a las otras personas, para enseñarles en el Evangelio, para ayudar a un grupo de niños dentro de la iglesia, al verse reprendidos se desaniman y entonces abandonan la obra, abandonan el trabajo con los niños, abandonan el trabajo con los adultos mayores a quienes asisten, no solamente físicamente, sino enseñándoles el Evangelio de la salvación por gracia. Entonces él dice que ninguna de estas reprensiones, que ninguna de las disciplinas que el Señor cumple en nosotros nos desanime, sino que antes nos fortalezca para que permanezcamos firmes y fieles al Señor. Que permanezcamos firmes y fieles para que podamos glorificarlo, para que podamos exaltarlo y comprendamos que allí hay una oportunidad para nosotros quitar de nosotros el pecado o aquello que nos esté separando de la voluntad de Dios y volvernos delante de Él. Nuestra mejor condición está cuando estamos en Cristo Jesús, cuando estamos viviendo conforme al Evangelio, cuando estamos viviendo en ese proceso de santificación en el cual estamos. Porque recordemos, todavía nosotros estamos en el proceso de santificación. Después de que recibimos a Cristo Jesús como nuestro único Señor y Salvador, empieza ese proceso de regeneración. Y todavía hay muchas cosas en cada uno de nosotros que debemos abandonar, que debemos dejar. Y muchas cosas que se han quedado allí como si fuera normal para un cristiano, pero que Dios en su santidad y justicia ha visto que necesitamos quitar porque Él no las acepta en nosotros. Por eso es tan importante comprender cuándo viene de parte de Dios un castigo o cuando Él nos está disciplinando. Y es muy importante entenderlo. Y dice el versículo 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es decir, comprender en qué es lo que estamos haciendo mal es importante para volvernos al camino correcto. Cuando una persona sufre, o cualquiera de nosotros sufre la disciplina o recibe más bien la disciplina del Señor, es muy normal escuchar que la persona diga,
¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Como si en nuestra justicia imperfecta, porque somos imperfectos todavía, le estaríamos diciendo a Dios, Señor, esto que estoy pasando yo no lo merezco. ¿Por qué permites que me suceda esto a mí si yo estoy haciendo todo perfectamente bien? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, Señor, ¿qué debo entender acerca de mi vida ya que estoy pasando por este proceso? Un proceso que puede ser de enfermedad. Hay enfermedades muy duras que han padecido siervos del Señor y que solo allí, postrados en una cama, lograron entender que aún dentro de la iglesia ellos estaban obrando mal. Y solo allí pudieron entender a través del Espíritu Santo qué debían de abandonar de sus vidas. Eso fue necesario que pasara por ellos, por sus vidas, por sus cuerpos, incluso por su familia, para comprender qué necesitaban cambiar. Entonces es preguntarle al Señor o hacerle la pregunta no con la intención de decirle por qué permites que me pase esto, sino, Señor, si tú lo estás permitiendo, ¿qué es lo que yo debo comprender? ¿Qué es lo que debo cambiar? ¿Qué es lo que debo hacer? Mire, muchas personas que hoy no conocen el Evangelio de Jesucristo pueden pasar una prueba muy difícil y a través de esa prueba recibir el Evangelio de la salvación por gracia, a través de estar en una dificultad económica, repito, por alguna enfermedad, por alguna tribulación demasiado fuerte, se acerque un discípulo del Señor para llevarles el Evangelio y a través de esa dificultad ellos pueden conocer el Evangelio. Entonces, todo lo que está mal de momento puede ser utilizado por el Señor para enderezar nuestros caminos, hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aquello que hay imperfecto sea sanado y volvamos nosotros delante del Señor. Volvamos nosotros ya para alabanza de la gloria de su gracia. Y es lo que debemos de comprender. Debemos de estar siempre dispuestos y preparados para estar en la buena obra, para estar haciendo la voluntad de Dios, para no apartarnos del camino de la santidad al cual el Señor nos ha llamado. ¿Cuántas veces en la Biblia dicen, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor? Es un llamado continuo, es un imperativo, es un mandamiento, es un mandato. Sean santos. Y es nuestra responsabilidad buscar y vivir en esa santidad. La santidad viene de Dios, claro que sí, pero Él nos va purificando a través de los procesos de obediencia en que nosotros nos mantenemos y allí debemos vivir siempre para glorificar al Señor. Versículo 14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La paz verdadera, ¿de dónde viene? Viene del Señor. La paz no es la que los gobernantes y políticos de turno quieren buscar o quieren promueven ellos que bajo su gobierno entonces habrá X o Y, de X o Y forma vendrá la paz. No, la paz única, la paz verdadera viene del Señor. Y nosotros como creyentes, como sus discípulos, como sus seguidores, estamos llamados a vivir en paz. Si tenemos paz con Dios, si tenemos paz con Dios es porque estamos caminando conforme a su voluntad, porque Cristo Jesús está gobernando nuestras acciones y nuestras decisiones. Y esa paz es necesario que se vea reflejada con nuestros semejantes. Porque no puede ser que nosotros como cristianos digamos que yo tengo paz o que vivo en la paz del Señor y no le hablo a mis semejantes. No la voy con los vecinos, no la voy con la familia. ¿De qué paz estamos hablando? Allí hay un proceso de revisión. Allí el Señor nos invita a que revisemos ese punto y eso que está cojo lo subsanemos y vivamos siempre para la gloria del Señor. Es que la enemistad vino por culpa del otro. El Señor, no, Él es el que juzga. A nosotros nos corresponde ser mansos y humildes de corazón. Él es el que cumple las justicias verdaderas. Nosotros le obedecemos a Él. Es más, es nuestra responsabilidad
orar por aquel que nos ofende, lo hemos aprendido, lo conocemos, cuántas veces lo hemos leído en los evangelios. Debemos orar por aquellos que nos ofenden, que nos humillan. Y eso es lo que nos permite vivir en paz y en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y dice el versículo 15, mirad bien, y aquí hay un llamado muy importante. Mirad bien es prestad plena atención, prestar mucho interés a lo que nos va a decir la palabra del Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Primero vamos a hablar acerca de lo que dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque este versículo es mal utilizado por algunas doctrinas que dicen que conforme a este versículo, entonces la salvación sí es por esfuerzo humano. Yo me tengo que esforzar para alcanzar la gracia de Dios, pero eso no es lo que dice la palabra, eso no es lo que dice, lo que enseña el pasaje. En la parte que dice deje de alcanzar, significa quedarse corto o no estar a la altura. Significa que nosotros, que ya recibimos la gracia del Señor, no estamos a la altura de tan grande misericordia y no nos estamos comportando como personas salvadas. A eso se refiere, que nosotros estamos viviendo como si no hubiéramos recibido la gracia del Señor. Nuestras acciones, nuestras obras son de una persona inconversa. Nos comportamos como ellos, hacemos lo que ellos hacen, escuchamos lo que ellos escuchan, hablamos lo que ellos hablan. Entonces en nosotros verdaderamente nos estamos quedando cortos para testificar la misericordia de Dios. Estamos quedando cortos para testificar la gracia y el favor de Dios. Y allí tenemos que poner mucho cuidado porque está diciendo, mirad bien, miremos bien si nuestra vida está siendo guiada plenamente, la estamos llevando conforme a la palabra del Señor o la estamos llevando conforme al mundo. Simplemente conocemos la palabra, nos congregamos un día a la semana, pero el resto somos mundanos iguales al resto de la humanidad, que no aceptan a Jesucristo, que no aceptan el Evangelio. ¿Y esto qué es lo que hace? Que la persona puede tener una raíz de amargura. Si hay una raíz, si un árbol tiene esa raíz de amargura, el fruto es amargo. Es decir, lo que nosotros expresamos es una vida de amargura. Es una vida que no está en paz ni consigo mismo, ni con Dios, ni con la sociedad, ni con los hermanos de la iglesia. Entonces, por eso dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Mire lo que dice. Y por ella muchos sean contaminados. Es decir, si nuestro testimonio, que debe ser para atraer muchas más personas al Evangelio de Jesucristo, para que conozcan la verdad, por causa de una amargura en nuestras vidas, ese mal testimonio va a hacer que las personas que se contaminen y antes se aparten del Evangelio de la salvación. Es muy importante mirar bien nuestra propia vida, que cada uno nos examinemos delante del Señor, si hay esa verdadera paz, si nosotros estamos en el camino correcto o estamos en alguna prueba y a través de ella nosotros debemos revisar en oración delante del Señor qué estamos haciendo mal y tomar la decisión de abandonarlo. Porque el Señor nos puede ir diciendo, mire, es que tienes problema con esas compañías con las cuales frecuentas. Esas compañías te están invitando al desenfreno, te están invitando a apartarte del Evangelio, por lo tanto es necesario que los dejes, que los abandones, esas relaciones. Si vas a tener contacto con ellos, solamente va a ser para explicarles, enseñarles el Evangelio, pero no para participar de sus suciedades. Eso es lo que nosotros tenemos que revisar, que nada estorbe, que nada nos aparte del Evangelio de la salvación. Y dice el versículo 16 en adelante, porque es importante el pasaje completo que dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, el ejemplo es Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis
que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreado o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Hasta ahí esta porción del pasaje. ¿Por qué hace ese énfasis y nos lleva al monte Sinaí? Pero primero nos lleva y nos habla acerca de Esaú. ¿Qué pasó con Esaú? Recordemos que el hermano de Jacob era Esaú. Y es el mayor, el que, aunque ya eran mellizos, el que salió primero del vientre de la madre fue Esaú. Es decir, que él era el mayor. El mayor tenía derecho a la primogenitura. ¿Qué significaba? En en la parte, digamos, terrenal, tenía derecho a una doble porción de la herencia. Es decir, a cada uno le tocaba una porción y él, por ser el primero, el mayor, le correspondía una doble porción. Pero aún más, y fue lo que menospreció Esaú, tenía él delante del Señor la bendición y él como mayor debía tener y seguir, tener presente a Dios en todos sus caminos y seguir sus mandatos conforme a lo que el Señor determinaba. Pues, ¿qué es lo que nos dice este pasaje de Esaú? Que él lo cambió la primogenitura, la cambió ¿por qué? Por un plato de lentejas. Y eso es lo que nos dice en el versículo 16. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Él no le importó lo que dijera Dios, no le importó obedecer a Dios, no le importaba seguir el orden de Dios, le importaba su bienestar, le importaba llenarse por una comida. Y algo que es muy, muy interesante es lo que dice el versículo siguiente, porque dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aquí este pasaje entonces podríamos decir, bueno, pero si se arrepintió con lágrimas, ¿por qué si el Evangelio siempre nos invita al arrepentimiento, por qué Dios no le perdonó a Esaú? ¿Será que si viene alguien arrepentido delante del Señor, entonces hay posibilidad de que Dios no le perdone? No, esa no es la interpretación correcta. El problema con Esaú era que él no quería volverse a Dios para obedecerle. Ahí dice el texto claramente, él buscaba era la bendición, él buscaba era tener la doble porción de la herencia. Él quería tener el dominio sobre sus hermanos, él quería las bendiciones terrenales, mas no le importaba a Dios como su Señor. ¿Y por qué es tan importante para nosotros este pasaje? ¿Por qué es tan importante esta porción bíblica? Porque muchas personas vienen a la iglesia o buscan al Señor no porque le quieren a Él, porque quieren obedecerle, porque quieren seguirle, porque quieren servirle, porque tienen temor de Dios, esa reverencia delante de nuestro Creador. No vienen con ese corazón dispuesto para Él, sino que lo que quieren es una bendición. Es que yo lo que quiero es que mi esposo o mi esposa cambie. Es que lo que yo quiero es tener un mejor empleo porque la plata no me está alcanzando. Es que lo que yo quiero es sanarme de esta enfermedad que no me deja vivir en paz y no puedo asistir a las fiestas de este mundo. Es que lo que yo quiero es, y lo que yo quiero es, y lo que yo quiero es todo terrenal, pero nada que tenga que ver con obedecer a Dios.
Si una persona llega delante del Señor o delante de la iglesia con esa disposición de corazón, difícilmente va a comprender lo que significa la salvación por gracia. Y aquí hay un problema aún dentro de las mismas iglesias y aún dentro del mismo grupo de predicadores. ¿Por qué? Porque se le llama a la gente y diga, venga, que el Señor tiene algo muy bueno para ustedes, pero que el Señor le ama y el Señor le quiere bendecir. Venga, porque el Señor va a arreglar su matrimonio, porque el Señor va a arreglar su empresa. Entonces vienen buscando esa bendición, no vienen a buscar al Dios que hace los milagros, sino que vienen a buscar el milagro. Cuando no sucede nada, cuando no reciben lo que se les prometió, se van hablando mal de Dios, diciendo, eso no funciona, eso no es verdad. Yo fui y nada pasó con mi vida. Porque la perspectiva que tenían era distinta, diferente a lo que el Señor manda. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor en la primera predicación? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un llamado al arrepentimiento, pero para volvernos a Dios en obediencia, cosa que no hizo Esaú. Vemos la diferencia. Por eso es tan importante que nosotros nos acerquemos a Dios buscando su presencia para obedecerle, para conocerle y para llevar nuestra vida conforme a su voluntad. Si estamos viniendo a la congregación porque queremos que Dios nos bendiga en la semana, pero no nos interesa bendecirlo, estamos equivocados. Estamos nosotros rechazando al Dios de la gracia. Y eso es importante, porque no basta con mostrar un arrepentimiento superficial, incluso lágrimas como las que mostraba Esaú, porque su intención era simplemente un bienestar terrenal. Por eso no le importó a Dios, le importaba más un plato de lentejas. Por eso a muchas personas no les interesa a Dios, les interesa más su bolsillo, sus riquezas. A nosotros como creyentes nos tiene que importar primero Dios sobre todas las cosas. Él después nos dará la añadidura, lo que necesitemos para nuestro sustento. Y entonces el pasaje sigue hablando y diciendo que nosotros no nos hemos acercado al monte. ¿A cuál monte? Aquel monte donde fue dada la ley. La ley fue dada en el monte a través de Moisés. Y el pueblo fue congregado allí. Pero el pueblo escuchaba tan fuerte, tan potente la voz de Dios que sonaba como una trompeta que retiñaba mucho en sus oídos. Y ellos no lo soportaban, dijeron, no, no nos hable más Dios, que Dios le hable a Moisés y Moisés nos diga a nosotros lo que tendremos que hacer. Pues sucede que después de que Moisés les dijo todo lo que Dios había mandado, ellos no obedecieron a Moisés. Y ellos, por causa de no obedecer, allí murieron muchos en el desierto. Porque la ley que fue dada en el monte Sinaí claramente decía las consecuencias de no obedecer a Dios. Y la palabra está diciendo, es que es importante que nosotros los creyentes entendamos algo. Nosotros no nos acercamos al monte Sinaí, sino que nosotros nos acercamos al reino, al trono de la gracia. Como dice la palabra del Señor, dice del versículo 22 en adelante, sino que os habéis acercado al monte de Sión, es decir, el monte Sinaí donde fue dada la ley, el monte de Sión, que representa la nueva Jerusalén, que representa el lugar donde el reino de Dios será establecido. Por eso es tan importante que comprendamos por qué se menciona el monte Sinaí donde fue dada la ley y por qué se menciona el monte de Sión donde la salvación es por gracia, es un regalo. Ellos estaban obligados a cumplir la ley para agradar a Dios. Ahora nosotros, por gracia, por misericordia, se nos ha acercado a nosotros la salvación, se nos ha dado la salvación y ahora nosotros debemos vivir para Dios, vivir en gratitud para Dios.
Entonces esta segunda porción del pasaje dice, si no, o sea, es contrario a, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mayor que la de Abel. Entonces este pasaje nos está diciendo la gran diferencia que tenemos nosotros, pero recordemos el contexto antes de seguir, que no debemos desfallecer, que no debemos desanimarnos, que debemos de permanecer firmes, que aunque tengamos o estemos viviendo o sintiendo la mano que nos reprende, la mano de Dios, no debemos desfallecer, sino recobrar ese ánimo porque nosotros estamos llamados, hemos sido llamados, hemos sido llevados al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, al lugar donde habitan los miles de millares de ángeles, donde están escritos los nombres de los santos, de aquellos hombres que fueron santificados por la gracia de Dios, donde estamos o hemos sido llamados a vivir en la presencia de Jesucristo, como dice a Jesús el mediador del nuevo pacto. No podemos desfallecer en este camino, no importa la dificultad, no importa la tribulación, no importa lo que esté sucediendo, pensemos que hemos sido trasladados al reino de la luz y allí es donde debemos permanecer. Y cuando dice en el versículo 24 que hemos sido nosotros, a diferencia de aquellos que tuvieron que vivir allí, eh, cuando recibieron la ley en el Sinaí, nosotros ahora estamos en el reino del mismo Dios Todopoderoso, porque ahora hemos sido llevados a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Ese nuevo pacto fue rociado con una sangre que es mejor que la de Abel. Abel, recordemos lo que Abel presentó. Abel, cuando todos conocemos el pasaje bíblico de Caín y Abel, Caín mata a Abel, allí derrama la sangre de Abel. ¿Pero por qué la derrama? Porque Abel había hecho todo para agradar a Dios. Y esa sangre es una sangre de un justo, nos enseña la palabra del Señor, el justo Abel. Pues aún mucho mejor, eternamente mejor que la sangre de Abel, es la sangre de Jesucristo, que fue rociada, con ella fuimos nosotros limpiados y con ella hemos sido sellados para un nuevo pacto. La sangre de Abel no quitaba ningún pecado, la sangre de Jesucristo quitó todos nuestros pecados. Entonces la dimensión en la que este pasaje nos presenta la diferencia entre el Sinaí y el monte de Sión es eternamente diferentes y separadas eternamente. Una es terrenal y la otra es celestial. Y nos está diciendo, no se apeguen ustedes a lo terrenal, vivan ustedes conforme a lo celestial. Y para vivir conforme a lo celestial tenemos que tener una disposición de reino, de vivir conforme a la palabra del Señor, conforme al reino de Dios. Entonces sigue diciendo la palabra del Señor. Versículo 25. Mirad que no desechéis, aquí hay algo muy importante, mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién es el que nos habla? Dios. ¿Quién le hablaba al pueblo en el Sinaí? Moisés. Porque ahí nos dice la palabra, leamos el versículo completo. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, Moisés, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde el cielo, es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Qué significa? Este pasaje va encerrando como todo lo que hemos aprendido el día de hoy. No podemos desechar, como decimos popularmente, echar en saco roto lo que hemos aprendido. No podemos echar en saco roto la palabra de Dios. No podemos desechar al que nos habla. ¿Quién? A Dios. Si desechamos su palabra, estamos desechando a Dios. Si no nos esforzamos en obedecerle, estamos diciendo como Esaú, no me interesa lo que diga Dios. Pero si nos esforzamos
entonces estamos adorando y glorificando al Señor. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, ellos desecharon a Moisés, no quisieron escuchar más a Moisés, querían cambiar de líder, querían devolverse otros para Egipto, una gran cantidad de controversias contra aquel que ellos mismos dijeron que Dios le habla a Moisés y nosotros obedecemos a lo que Moisés nos diga. Luego no lo escucharon. Si ellos recibieron el castigo, muchos murieron en el desierto. Si ellos recibieron el castigo, ¿cuánto más será el castigo si nosotros rechazamos al Dios Todopoderoso? Y esto es una enseñanza para aquellas personas que conocen mucho de la palabra del Señor, pero aún no se sujetan a ella. Que conocen la palabra de Dios, son como esos eruditos, pero todavía piensan que la salvación es por obras. Que aún no entienden que es necesario un compromiso real y verdadero delante del Señor, que hay muchas cosas que hay que abandonar en este mundo para lograr nosotros mínimamente vivir firmes en obediencia a Dios. Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. No podemos desechar aquel que nos amonesta desde el cielo. Y recordemos nuevamente el contexto, repito, desde la amonestación, Dios al que ama lo reprende. Si Dios nos amonesta, es porque Dios está obrando en nosotros, está interesado en que nosotros, como sus hijos, nos volvamos al camino de la verdad. Versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. La palabra del Señor dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Al final de los tiempos no solamente será removida la tierra, sino también el cielo. Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Y cuáles quedarán? Las inconmovibles. Ya el nuevo cielo, la nueva tierra serán inconmovibles, porque allí ya no habrá pecado cuando reine eternamente el Señor Jesucristo, nuestro Dios. Y entonces ahí es donde llegamos al versículo 28. Así que, y eso es como una conclusión, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, recordemos lo que acabamos de escuchar, lo que acabamos de aprender, hemos sido llamados para habitar en el reino de los cielos, en el reino espiritual, con los millares de ángeles que honran a Dios. Es que es maravilloso lo que el Señor nos está enseñando cuando nos habla del monte de Sión. Allí nos está hablando de la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Ese reino es inconmovible. Así que si nosotros hemos recibido ese reino, tengamos gratitud, y es el llamado del Señor. Y mediante ella, o sea, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿A qué estamos siendo llamados nosotros? A vivir en gratitud a Dios. ¿Y cómo vivimos en gratitud a Dios? Obedeciendo a su palabra. ¿Cómo le servimos a Dios? Agradándole con temor y reverencia. Es esa reverencia, es yo hago esto porque a Dios le agrada que yo viva así. Yo no hago eso porque a Dios no le agrada que yo viva de esta manera. Yo me aparto de este grupo de personas que solo blasfeman el nombre del Señor. Como decía arriba antes de referirse a Saúl, fornicarios. Yo me aparto de este mundo que solo quiere arrastrarnos a la perdición porque yo quiero agradar a mi Señor. Y cuando decimos apartarnos del mundo, no significa, porque en el mundo seguimos viviendo, significa no participar de las cosas vulgares, sucias y pecaminosas de este mundo. Pero estamos en este mundo para testificar la grandeza de Dios. Aunque nos duela, aunque nos cueste, nosotros somos llamados para servirle a Dios y no para servirle al mundo. Y esa es la decisión que tenemos que tomar. Y es allí donde nosotros debemos de pararnos firmemente. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud
Es decir, ¿por qué hemos recibido un reino inconmovible? ¿O por qué somos partícipes de ese reino inconmovible? Por gracia. ¿Lo merecíamos? Definitivamente no lo merecíamos. Es un regalo divino. Y como es un regalo, como no hubo méritos en nosotros para estar allí en el reino de Dios, entonces, ¿qué debemos hacer? Vivir en gratitud para Dios. ¿Y cómo lo demostramos? Mediante esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Eso es lo que a eso estamos llamados. Y si nosotros somos verdaderamente hijos de Dios y nos estamos apartando del camino, esperemos la reprensión. Esperemos el llamado de atención que puede ser, según lo que Dios determine que necesitamos, puede ser muy duro, puede ser muy doloroso, pero necesariamente lo requerimos, lo necesitamos, perdón la redundancia, lo necesitamos para volver delante del Señor, para volver al camino del Señor. Y si estamos bien, entonces lo vamos a demostrar viviendo en paz con nuestros hermanos, dando ese testimonio, no viviendo en esa amargura. La amargura de un creyente es muy peligrosa. Un creyente que vive en amargura es una persona que puede influenciar a otras personas a desanimarse. Nosotros estamos llamados al reino celestial y como tal debemos comportarnos con gozo, con alegría, no haciendo como Esaú, buscando las bendiciones terrenales, el bienestar terrenal, sino buscando agradar a Dios, agradándole con temor y reverencia. En el último versículo dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así será el final de los tiempos. El Señor consumirá todo lo que haya en la tierra que es contra su voluntad y solo quedará lo que es para la plenitud de la gloria de su nombre. Así que nosotros debemos vivir en gratitud a Dios, es vivir obedeciendo su palabra. Amén y amén.